Aquí estamos graficando, estamos poniendo solo la fecha en la que llegamos a un punto máximo de esas curvas y a qué altura llegó, a qué cantidad de casos o de personas enfermas por millón de habitante se llegó en esa fecha. Casos por millón de habitante, 20 casos, 40, 60, etcétera, por millón de habitante, y las fechas. Aquí vamos a contar días desde que se tuvo un caso por millón de habitante. En México esos son 127 casos, porque gruesamente la población de México es de 127 millones de personas. En España es 43, porque España tiene 43 millones de habitantes. En Italia es 62, porque tiene 62 millones de habitantes. ¿Sí? Vean ustedes las curvas epidémicas de España, Francia e Italia. ¿Cuántos días transcurrieron desde que tuvieron un caso por millón de habitantes? 27, 29, 32 días. ¿Y a cuánto llegaron? ¿A cuántos casos por millón de habitantes? Lo vamos a ver aquí en la tabla. Y allá está México. ¿Cuántos días transcurrió hasta llegar a un punto máximo? Como acaba de comentar el doctor Alomía, y lo venimos comentando ya por 3 semanas, tenemos ya un momento máximo de la curva a nivel nacional. No se les olvide que hemos hecho siempre la anotación de que no hay una sola curva nacional, sino que cada estado tiene su distinto punto máximo. Veámoslo en la tabla, ya quedó claro el concepto. España tardó 26 días para llegar al punto máximo en la primera ocasión, porque España en este momento tiene este rebrote, y llegó a 166 casos por millón de habitantes. Francia tardó 28 días y llegó a 67 casos por millón de habitantes, antes de empezar a disminuir la curva. Italia tardó 32 días y llegó a 92, y México tardó 123 días y llegó a 55 casos por millón de habitantes. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la velocidad a la que crece la epidemia depende mucho de la oportunidad, en este caso fue por el tema de oportunidad que ya señalábamos ayer, cuándo se iniciaron las intervenciones y qué efecto lograron en aplanar la curva. Entonces, nuevamente, el aplanamiento de la curva también lo podemos ver como la comparación con respecto a otras realidades. Ya muchas veces lo hemos explicado aquí con respecto a lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones. Aquí lo estamos comparando con respecto a lo que pasó, se observó que ocurrió en otros países. Y la altura de esta línea es lo que ocurrió. Vamos a ver en otras regiones. La siguiente, por favor. Esta es la región asiática. Por supuesto, tomamos solo algunos países para poder ilustrarlo y se puede hacer la comparación con todos. En la región de Asia tuvieron éxito algunos países en lograr reducir de manera más rápida la epidemia, pero además lograron no solo reducir el tiempo en el que empezó a descender la curva, sino la cantidad de casos por millón de habitantes, lo cual es muy alentador. Concretamente, Corea, la República de Corea, Japón, tardaron esta cantidad de días, 12 y 16, desde que tuvieron un caso por millón de habitantes, para lograr reducir su curva. Muy exitosa esta intervención. Singapur no tanto, porque Singapur logró éxito en la medida en que tuvo un tiempo más largo, por lo tanto una epidemia más lenta, pero tuvo muchos más casos por millón de habitantes, comparados con estos países o comparados con México, que nuevamente está ahí representado. Veamos nuevamente los días transcurridos hasta el primer ACME, fueron 12 y se llegó a 11 casos por millón de habitantes en Corea. En Japón fueron 15 para llegar a 4 casos por millón de habitantes. En Singapur 50 días, pero para llegar a 175 por millón de habitantes. Y en México 123 días
para llegar a 55 casos por millón de habitantes, que es el punto máximo de lo que ha llegado México en esta primera curva epidémica. Veamos la última de esta serie, y es en la región de América. En la región de América. Y aquí hay una mezcla de tiempos y alturas de la curva o cantidad de casos por millón de habitantes. Misma idea, aquí está casos por millón de habitantes, días transcurridos desde el primer caso por millón de habitantes. Algunos países, aquí está Uruguay, llegó a 12 días con, ahí está la cifra, 7 casos por millón de habitantes en su primer punto. Estados Unidos tardó estos días, llegó acá, Canadá, Perú, México y Brasil.